Primeramente, quiero darles una oportunidad de dar una... La Iglesia, tan verdadera y viva hoy como en su origen hace 2000 años, fundada por Jesucristo y cimentada en sus propias palabras. Ella es un misterio, un plural y singular en uno, elegidos de todas las naciones, pero una en toda la tierra. La Iglesia es un cuerpo, está unificada en un solo acto: amor, amor por Cristo y amor por los demás. Ella es la novia de Cristo, la suya propia, en unión indisoluble con su Señor y comprada por Él mismo. La Iglesia es una familia compuesta por familias. Jóvenes y viejos se reúnen con una herencia en común. Pastores fieles dirigen su rebaño aún en medio de la oscuridad con la palabra de Dios para iluminar su camino. La Iglesia no está en silencio. Levanta un poderoso himno. Los cantos estallan primero hacia el cielo y luego hacia las calles. Así que contemplen a esta Iglesia con asombro. Con Cristo al mando, ¿quién puede oponerse? Solo Dios podría haber creado un cuerpo tan diverso. Solo Cristo pudo comprar una gema tan valiosa. Solo el Espíritu Santo puede sostener una comunidad tan profunda y tan rica. Cada iglesia nueva es un organismo único que crece desde las mismas raíces. Esta es la Iglesia de Cristo. Primeramente, quiero darles una oportunidad de dar un saludo a los hermanos que están viendo este video. Empezamos con hermano Sugel. Bueno, para mí es un honor, un privilegio estar con tres amigos a quienes estimo en gran manera, y también el privilegio de poder estar este año en la conferencia de expositores. Pero en la gracia y la misericordia del Señor, ahora en este tiempo de cuarentena que podemos usar esta tecnología para llegar a mucha gente, también un privilegio poder estar aquí con todo lo que nos están mirando. Muy bien, muchas gracias, Sugel. Y Josías. Sí, un gusto, también una bendición poder estar con todos los hermanos y tratar de animar y exhortarnos con las Sagradas Escrituras. Así que sí, es un gozo estar con mis hermanos en esta tarde. Muy bien, y Miguel, estamos muy contentos de poder tenerle a usted con nosotros este año en la conferencia. Queremos decirles a todos que la conferencia va al final de septiembre, como planificamos, y estamos confiando que en septiembre todo esté bien. Entonces, Miguel, es un placer para nosotros darle la bienvenida a la conferencia de nuevo y hoy día con nuestros oyentes que están viendo ese video. Bueno, el privilegio es mío realmente poder estar y compartir con ustedes, compartir la palabra de Dios, compartir la amistad que Dios nos ha regalado y ver a hermanos, ¿verdad? Y tantos pastores que se reúnen y poder escuchar sus testimonios de lo que Dios está haciendo en sus diferentes iglesias y localidades. Creo que será de gran gozo, de gran regocijo, Dios mediante, después que esta, ¿verdad?, pandemia haya calmado un poco y podamos volvernos a reunir. Muy bien. Bueno, empezamos con algunas preguntas que posiblemente varios tenemos para ustedes y empiezo con Pastor Sugel. ¿Cuáles son los retos pastorales que usted tiene para su iglesia hoy en día en esos días? Porque estamos enfrentando días que nunca hemos visto, nunca hemos vivido lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo usted con la iglesia están enfrentando esa pandemia que nosotros estamos experimentando en esos días? Perdón, es importante que los pastores recordemos que el hecho de que estemos en esta pandemia no ha puesto en pausa la vocación que el Señor nos ha hecho de pastorear la iglesia que Él ganó con su sangre y al mismo tiempo de llevar adelante la gran comisión. Así que tenemos que ser creativos y eso es lo que hemos estado tratando de hacer en este tiempo tan inusual. Entre las cosas que hemos hecho en nuestra iglesia, nosotros nos habíamos dividido la lista de miembros entre todos los pastores hace ya buen tiempo para orar por la membresía, eso hace mucho ya, pero ahora tomamos esa misma lista para que los pastores también llamemos
a los hermanos y podemos usar nuestras esposas, podemos usar las secretarias, pero que ellos sepan que es de parte de los pastores para saber cómo están y al mismo tiempo usando a los diáconos más que nunca, porque ahora mismo se necesita mucho el tema de hacer misericordia y partidas presupuestarias que se habían apartado para ciertas cosas, ahora hemos tenido que redirigirlas a los ministerios de misericordia. También estamos llevando adelante los grupos pequeños. Ha sido una bendición el poder contar con este tipo de tecnología. De hecho, los hermanos están más fieles que nunca a sus grupos pequeños. Estamos enviando por correo electrónico la lista de oración para que podamos orar a través de los grupos pequeños. Hemos estado llevando a cabo los servicios, no sé si llamarle, como decía Tim Challies, servicio de adoración o capilla, ya que no nos podemos congregar como iglesia, pero sí predicando la palabra de Dios cada domingo. Son algunas de las cosas que hemos estado tratando de hacer, pero el tema de las llamadas yo creo que ha sido uno de los puntos más importantes, el poder estar cerca de los hermanos, saber cómo están enfrentando estos temores, ansiedades, y que ellos sepan que sus pastores están allí. Y de hecho, otra bendición que hemos tenido ahora que los grupos pequeños se están haciendo a través de Zoom es que los pastores podemos visitar también otros grupos pequeños de otros pastores o de otros de los líderes y así poder hacerles sentir nuestra presencia. Eso solo por mencionar algunas cosas. Muy bien, gracias, Sugel. Y también, Miguel, usted tiene una iglesia grande y están enfrentando esos días. ¿Hay algo que nos puede compartir en la forma que ustedes como pastores están ayudándoles a pastorear a su gente en esos días? Bueno, hemos hecho mucho de lo que Sugel ya ha descrito. El servicio del domingo no puede ser presencial, pero hemos continuado no solamente con la predicación, sino también con el grupo de adoración. Y hemos tratado de que toda la membresía, ¿verdad?, pues pueda seguirnos domingo tras domingo. Y luego, entonces, durante la semana, mucho de lo que se hacía presencialmente ha continuado haciéndose vía Zoom. Como ya Sugel mencionó, los grupos pequeños. Hay un par de grupos de oración que funcionan en la mañana y en la tarde todos los días. Hay un grupo de hermanos que está yendo a un hospital en particular que tiene el nombre de Ramón de Lara y está yendo a orar con esos hermanos. Es un hospital designado para pacientes con COVID-19. Los grupos de jóvenes han continuado reuniéndose también con sus líderes de jóvenes, los grupos de pareja por igual. Las consejerías obviamente han mermado, pero han continuado también dándose vía telefónica, dependiendo del caso que sea. Nosotros los pastores continuamos reuniéndonos. Normalmente nos reunimos cada 2 semanas, pero ahora estamos haciendo semanal para esa otra reunión, dedicarla a orar simplemente. El staff tiene devocionales 2 veces a la semana, lo estamos haciendo vía Zoom, martes en la mañana, viernes en la mañana. Estamos tratando también de llamar a algunos de los hermanos, distribuyéndonos la carga tanto como podamos. De manera que hemos necesitado ser creativos. Y por otro lado, hemos creado una serie de videos cortos. En capacidad de médico infectólogo, he creado algunos de esos videos para informar a la población y darle una perspectiva bíblica, médica y bíblica al mismo tiempo. Y por otro lado, tratar de responder algunas de las preguntas. Tenemos algunos videos que filmamos la semana pasada, creo que 10 o 12 preguntas que la gente nos había enviado para responder acerca de la pandemia y dónde está Dios en medio de todo esto. Algunas de las series anteriores la hemos puesto, la hemos refrescado. Teníamos una serie acerca de cómo sufrir bien, pues la refrescamos, la pusimos, la anunciamos, la posteamos. Hemos tratado de hacer algunas de esas cosas de manera que la gente, no solamente la gente de nuestra iglesia, pero aún de otras naciones pudieran ser alimentadas y afirmadas en su fe durante este tiempo. Bueno, eso es una realidad de que en este tiempo mucha gente está viendo los cultos virtuales. Nosotros, por ejemplo, en Grace Community Church tenemos cada domingo, cuando hacemos el live stream, tenemos más de 200
1,000 personas, 200,000 personas que están viendo el culto. Me imagino que ustedes están alcanzando miles de gentes más de lo normal y que Dios está usando esos días para su gloria. Josías, ¿cuál es tu perspectiva también pastoral en estos días? Sí, es un tiempo diferente, un tiempo único, pero sí reflexionando un poco sobre la pandemia, hablando con vecinos y hermanos, creo que me ha recordado aún más de que somos polvo. Nuestra vida es neblina. Realidades que siempre hemos conocido, pero tal vez lo sentimos un poco más fuerte hoy en día, que parece aún más absurdo el ver al hombre jactarse de sus victorias y sus logros y vecinos como que peleando contra Dios, y es como que un virus que al nivel molecular es tan pequeño, y estamos entrando en pánico, aterrorizados, esclavos por nuestro temor de la muerte, y queremos enfrentarnos frente al Dios que midió los océanos en el hueco de su mano. Es algo tan absurdo. Y entonces no solamente como que creo que nos recuerda de nuestras limitaciones y nuestra insignificancia, también nos recuerda de que hay un Dios que gobierna todo, y no solamente a nivel universal con las estrellas y todo, pero gobierna todo al nivel molecular, tiene control de todos los virus, todos nuestros cuerpos, todo lo que nos pasa. Y un pasaje que ha estado muy cercano a mi corazón en estos días, que transmite esas dos realidades, la trascendencia, el poder de Dios, y al mismo tiempo su cuidado de nosotros y su deseo de cuidarnos a nivel personal, se encuentra en Isaías 57, versículo 15. Lo voy a leer, dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Y luego agrega: y también con el contrito y humilde de espíritu. Entonces es una paz, es un gozo saber de que el Dios que gobierna todo, el soberano de todo, el creador de todo, también tiene cuidado de cosas tan pequeñas como un virus en nuestras vidas. Así que lamentamos mucho lo que la gente está sufriendo, pero también nos gozamos y descansamos en el Dios que controla todo. Amén. Bueno, es interesante, Miguel, usted es pastor, pero también doctor. Entonces tienen como dos perspectivas a través de la vida de un pastor y también la vida de ser un doctor. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene como doctor de lo que estamos enfrentando en esos días? Bueno, nosotros estamos en medio de esta pandemia, ¿verdad?, que ha sorprendido a todo el mundo. Y a la verdad que aunque mucho se ha aprendido en poco tiempo, es mucho lo que falta por conocer, porque prácticamente todos los días hay algo nuevo que es publicado, de estudios que se han realizado o autopsias, y tú comienzas a sorprenderte de cuánto más nos falta y cuánto más se requerirá probablemente para terminar con esto. Y todo este daño que vemos, que ocurre, que vemos en los pacientes, a ver que realmente es el sistema inmunológico tratando de defenderse contra ese virus, lo que está produciendo ese daño masivo a nivel de los órganos, de manera que en gran manera no solamente vamos a tener que hacer algo con el virus, pero vamos a tener que hacer algo con el sistema inmunológico, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, y es de apagar un poco el sistema inmunológico que está desencadenando la cadena de coagulación, que es lo que produce mucho del daño. Mucho de lo que vemos en las radiografías y tomografías no es tanto una neumonía, aunque la hay, pero es mucha coagulación de los vasos pequeños, produciendo ese síndrome de coagulación intravascular diseminada, que es como le llamamos. Y cuando tú ves todo eso, una vez más, similar a lo que Josías decía, te sientes tan pequeño y te sientes que sabes tan poco de un solo microbio que es capaz de voltear la cabeza no solamente del mundo de la salud, de la cabeza para abajo, sino el mundo entero, porque económicamente yo creo que las consecuencias de esta pandemia probablemente sean mucho peores que las consecuencias de la salud, porque al final del camino, el 95% de los pacientes, 96% va a salir de esto
y hay un grupo más pequeño, un 3-4%, que es el que lamentablemente va a terminar perdiendo la vida. Pero todos los países que ya estaban en crisis económica y aquellos que estaban sufriendo de mucha hambre van a terminar todavía en peores condiciones. Y yo le recordaba a la iglesia que hoy en día nosotros tenemos de 15 a 16 mil niños que mueren de hambre cada 24 horas. Esa condición se va a acrecentar a nivel mundial. Y mucho de lo que la pandemia está haciendo nos está poniendo en contacto con una realidad que nosotros no conocíamos, porque hoy nos estamos volviendo locos con la cantidad de pacientes que mueren diariamente, y con razón, pero nosotros habíamos estado sordos a una realidad de 15 o 16 mil niños cada 24 horas muriendo por cosas que no tienen que inventarse ni crearse, como la vacuna y los medicamentos. Y eso ocurrió por años y años y años, y nadie estaba ni siquiera pensando en eso. Yo creo que esta pandemia nos está ayudando a ver, y con esto termino, que muchos de nosotros éramos más ciudadanos de nuestro propio mundo que ciudadanos del mundo en el que Dios nos colocó. Estamos muy alejados de la realidad mundial, muy centrados en lo que es mi mundo alrededor. Bueno, gracias por esos pensamientos, y es una ayuda a pensar no solo como pastor, también como doctor, y tener una perspectiva que nos ayuda a pensar que no hay una molécula que está en rebelión, todo está bajo el control de Dios, y damos gracias a Dios que Él es soberano. La pregunta que tenemos ahora para los pastores que posiblemente están escuchando es ¿cuáles son los textos que ustedes están usando a predicar en sus iglesias en esos días? ¿Cómo determinan los textos? ¿Cuál es el mensaje principal que cada iglesia debe tener como un enfoque en estos días? ¿Cómo lo ven ustedes? Empezamos con Sugel. Bueno, nosotros no queremos dejar de ver el elefante que está en el cuarto. Tenemos una pandemia y eso es real. Y al principio que esto comenzó, trajimos algunas predicaciones como todo obra para bien, incluyendo la pandemia. Eso fue un sermón. Otro fue en tiempos de pandemia, en esto pensad. Sin embargo, así como decía Miguel, que los pastores se reúnen, nosotros seguimos con nuestras reuniones de pastores. Y una de las cosas que determinamos hace ya 3 semanas es que yo continuara con la serie de Romanos que venía trayendo desde hace ya algunos meses. Y la razón es porque nosotros tampoco queremos olvidar que la iglesia necesita todo el consejo de Dios en este momento. Y si bien, como decía, no podemos dejar de ver el elefante que está en el cuarto, por la providencia del Señor, yo reinicié la serie en Romanos 8. Y yo creo que si hay un capítulo de la Biblia que nuestros hermanos necesitan escuchar en este momento, es Romanos 8, porque nosotros seguimos lidiando con el pecado, tenemos que mortificar el pecado por el poder del Espíritu Santo, necesitamos recordar lo que nos aguarda cuando toda esta creación sea removida y se han dado lugar a paso a nuevos cielos y nueva tierra. Necesitamos recordar la promesa de que no hay ninguna condenación y no hay ninguna separación para aquellos que están en Cristo, y en el medio de Romanos 8 tampoco hay ninguna consternación. Entonces, yo creo que el continuar predicando también la palabra de manera expositiva ayuda a la iglesia a volver a exponerse de nuevo a todo el consejo de Dios. Yo no estoy de ninguna manera diciendo que los pastores debamos obviar o traer sermones especiales en esta época. Yo creo que ambas cosas son importantes, y yo creo que cada iglesia va a tener que tomar una decisión en cuanto a la dieta que le va a servir regularmente a su iglesia en este tiempo. En el caso nuestro, preferimos ya reiniciar Romanos, y obviamente muchas de las aplicaciones que hemos estado trayendo tienen que ver con la pandemia y cómo nosotros podemos reaccionar a ella a la luz de lo que estamos enseñando de las Escrituras de manera regular y consecutiva. Muy bien, excelente consejo. Y Josías, ¿qué estás pensando para tus devocionales, tus predicaciones? ¿En qué estás enfocando? Sí, honestamente concuerdo muchísimo con mi hermano Sugel. Obviamente al inicio hubo mensajes acerca de la soberanía de Dios, de cómo no afanarnos y no temer las cosas de este mundo. Pero creo que también es importante no entrar en el sensacionalismo.
Desde 1 de Pedro 4:7 la Escritura nos ha dicho, más el fin de todas las cosas se acerca. O sea, siempre ha habido cosas así. Y la pregunta es si la Escritura nos enseña que nosotros debemos ajustar o cambiar de alguna manera nuestro mensaje. Y un pasaje que me llega a la mente se encuentra en Lucas 13, porque cuando Jesucristo empieza su ministerio, todos sabemos cómo lo arranca, o sea, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego pasa el tiempo y Pilato mata a unos galileos, luego una torre cae y mata a 18 galileos ahí en Galilea. Y la pregunta surge, ahora, ¿Jesús va a cambiar el mensaje? Jesús va a decir, bueno, ya no vamos a llamar a la gente a arrepentimiento, queremos consolarlos con el amor de Dios y solamente concentrarnos en algo que va a ser útil en este momento. Y la verdad es que les dice, ¿ustedes creen que ellos murieron por ser peores pecadores que ustedes? Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Es decir que, o sea, tomó el mismo mensaje de siempre, tal vez como dijo hermano Sugel, lo aplicó de cierta manera a la situación, pero creo que es importante que prediquemos todo el consejo de Dios que va a santificar al pueblo y no dejemos de hacer eso. Bueno, también voy a hacer algunas preguntas que muchos han hecho aquí en nuestra iglesia para saber su opinión de varias preguntas que están saliendo. Hay miembros que están llamando, preguntando. ¿Deben los creyentes seguir ofrendando en esa época, aunque están sufriendo, posiblemente no tienen entrada? ¿Cómo ustedes están animando a su gente de pensar en la ofrenda? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo puedo mencionar porque se me hizo una pregunta un poquito diferente, pero muy similar a la que tú acabas de mencionar, Michael. Una persona preguntó de otra nación, mi iglesia no está teniendo servicios los domingos, yo estoy viendo servicios en línea, ¿debería yo continuar ofrendando en mi iglesia local? Entonces, la respuesta obviamente es, tú tienes que apoyar tu iglesia local, aunque tu iglesia no tenga los medios para transmitirte un servicio, porque esa es la iglesia donde Dios te ha colocado, esa es la iglesia a la que tú perteneces, la iglesia que Dios entiende tú debes apoyar. Y esa iglesia continúa con necesidades y quizás todavía aún más ahora, donde las ofrendas van a tender a bajar en sentido general. O sea que si hay un momento cuando tu iglesia necesita ese apoyo, es ahora, y dentro de esas iglesias también surgirán nuevas necesidades por gente que pierde su trabajo, que pierde su empleo, sus entradas, y muchas de las iglesias tenemos que apoyar a través del Fondo de Benevolencia a estos hermanos, de manera que la necesidad de ofrendar no es menos, es más probablemente en un tiempo como este. Entonces hemos animado a los hermanos de diferentes maneras, hemos puesto hermanos a orar por lo que es la fidelidad de la ofrenda. Ya cada cual determinará, de acuerdo a su situación económica, cómo seguirá ofrendando, ¿verdad? Y cómo Dios le irá guiando. Pero nuestra iglesia ha ido aprendiendo también que aún en el desierto, donde no había economía, ni bolsa de valores, ni inversiones, ni certificado de depósito, ni nada de eso, cuando Dios quiso construir el tabernáculo, le pidió a su pueblo que trajera una ofrenda. Y en medio de la nada hubo tanto que ofrendar que Moisés tuvo que mandar a parar el pueblo para que no siguiera trayendo cosas porque ya habían traído demasiado. De manera que ahí está ese ejemplo. Igual están las iglesias de Macedonia que de su profunda pobreza dieron conforme a su capacidad y aún más allá de su capacidad, dice Pablo. De manera que yo creo que quizás estos tiempos representen un reto, pero no representan necesariamente una condición para que el cristiano deje de ofrendar y apoyar a su iglesia. Entonces, estamos orando que Dios le dé fidelidad a nuestros miembros para continuar su compromiso, conforme a como ellos puedan y Dios les mueva en su corazón. Muy bien. Y Sugel, yo veo que usted quiere decir algo. No, simplemente era añadir el hecho de que nuestra ofrenda es parte de nuestra adoración a Dios. Y por el hecho de que estemos en un tiempo de pandemia, nosotros no vamos a dejar de adorar a Dios en todo lo que esa adoración implica. Y parte de esa adoración es adorarle con mis bienes. Entonces no es simplemente por suplir una necesidad que es real. Miguel
mencionó el hecho del el caso de los macedonios, y yo estaba en ese mismo momento buscando en mi Biblia 2 Corintios 8 para leer el texto, pero dice que ellos de su profunda pobreza les rogaron a Pablo el poder ayudar a otros. Entonces, obviamente, yo creo que los padres de familia deben recordar que la Biblia dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Hay una responsabilidad de cuidar de los suyos. Pero yo creo que todos podemos, aún en nuestra pobreza, los que están en una situación de pobreza, poder adorar a Dios con sus bienes de alguna manera. Y recordar simplemente eso, que es parte de nuestra adoración. Y una otra pregunta, y no sé, cualquier persona en esta llamada puede contestar, Miguel, Sugel, Josías. Muchos están preguntando, ¿qué piensan los pastores de una Santa Cena virtual? ¿Cómo tratamos la Santa Cena en esos días que no podemos reunirnos, no estamos congregándonos? ¿Está bien hacer una Santa Cena virtual o debemos esperar hasta que el gobierno abra la puerta para que estemos juntos? ¿Cuál es su opinión? ¿Puedo hablar? Sí, claro. Lo que pasa es que esta mañana en el día de ayer, perdón, estuvimos en otro programa respondiendo preguntas de este tipo y preguntaron eso de la Santa Cena. Yo respeto, de verdad, y no sé cuál es la convicción de los demás, aún de ustedes mismos, que son nuestros amigos. Yo respeto al que piense diferente de mí, pero yo creo que hay algo de una dimensión de la Cena del Señor que ya no es posible llevarla a cabo de esta manera virtual. Y pienso en dos textos bíblicos. En 1 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo, hablando acerca de la Cena del Señor, como va a mencionar en el capítulo 11, dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. O sea, la Santa Cena no solo representa la muerte de Cristo en la cruz, sino también la unidad del cuerpo de Cristo. Y es en ese contexto que Pablo luego en el capítulo 11, versículo 18, dice, cuando os reunís como iglesia, y lo dice en el contexto de la celebración de la cena. Entonces, una cosa es que nosotros podamos predicar virtualmente la palabra, pero no nos estamos pudiendo reunir como iglesia. Y en ese sentido, pienso que hasta que eso no sea posible, hay una dimensión de la Cena del Señor que no vamos a poder practicar. Y por lo tanto, por lo menos desde nuestra perspectiva, y reitero, respeto completamente que podamos tener diferencias en ese aspecto, no sé si la tenemos, pero nosotros los pastores de nuestra iglesia pensamos que no es viable celebrar la Cena del Señor. Bueno, a ver si hay otra opinión o otra perspectiva. Josías, ¿qué piensas tú? Sí, la verdad es que la semana pasada un alumno me preguntó lo mismo y dije algo muy similar a lo que dijo mi hermano Sugel, de que tengo respeto para hermanos que tal vez lo piensen de manera diferente, pero 1 Corintios 10, 17 en particular, de que la razón de que comimos o participamos del mismo pan es porque estamos comiendo del mismo Señor Jesucristo. Me parece difícil celebrar la Santa Cena de manera virtual, ya que no estamos partiendo el mismo pan. Sí, o sea, es lo que simboliza, ¿no? La Santa Cena. Muy bien. ¿Y Miguel? Bueno, nosotros hemos decidido algo similar. Yo no creemos que si alguien lo hiciese, estuviese pecando necesariamente. Yo creo que sí, como decía Sugel, hay una parte, una dimensión de la Santa Cena que pudiera perderse. Yo creo que hay ciertos peligros también a la hora de participar virtualmente, porque mucha gente que ve el culto, por ejemplo, lamentablemente, responde a sus celulares y se para y va a la nevera y bebe agua y no está necesariamente en la mejor disposición de escuchar el sermón y mucho menos de luego de un sermón quizás entrar en el espíritu de la Santa Cena y que esa Santa Cena pueda tener la reverencia debida y la preparación debida también para ser parte de ella. Y además
No sabemos ni siquiera quién está visitando en esa casa, en el hogar, que está ahí, que no es cristiano, pero que se considera cristiano y que participa de ella. Hay una parte importante que yo creo que se pierde y riesgos reales también que existen a la hora de tomar la Santa Cena de una manera virtual. Ahora, la pregunta sería, ¿verdad? Si se prolongara esto, quizás es una pregunta muy hipotética, pero si se prolongara por 10 años, si por 10 años no participaríamos de la Santa Cena, por así decirlo. Yo lo que estoy pensando, yo no sé si yo estoy solo en esto, pero yo no creo que esto es simplemente una pandemia como fruto de un desastre natural que ocurrió y eso es todo. Yo creo firmemente que la iglesia está bajo disciplina en general, porque ahora mismo la iglesia no puede hacer prácticamente nada de lo que Cristo nos ordenó hacer. Nosotros se nos ordena congregarnos y no dejar de hacer eso, como algunos tienen el hábito de hacerlo, no podemos. Nosotros debiéramos celebrar la Santa Cena con cierta regularidad en memoria de Cristo y no podemos. Nosotros debiéramos estar adorando corporativamente, no podemos. Debiéramos orar corporativamente, no podemos. La Biblia comienza con una boda, termina con una boda, prácticamente no podemos celebrar bodas. La Biblia nos llama a llorar con los que lloran y ahora los funerales prácticamente tampoco podemos ir a llorar con los que están llorando. Hay una serie de cosas que debiéramos tener coinonía el uno con el otro, como vemos en Hechos 2, en Hechos 4, ser de un mismo sentir, de un mismo espíritu, saber las necesidades del uno, las necesidades del otro. Y la iglesia está como en una especie de exilio, entre comillas, por así decirlo. Yo no creo que eso es accidental. Yo no creo que, conociendo también el estado en que estaba la iglesia en general, y bueno, ustedes conocen mucho de esto también, doctrinalmente, la integridad del liderazgo, el evangelio de la prosperidad, el movimiento de señales y prodigios, había y hay tanta corrupción dentro de la iglesia llamada evangélica que a mí me resulta difícil creer que esto es simplemente un fenómeno natural, biológico, que ocurrió y que Dios no está tratando de hacer algo con la iglesia en general y aún con el mundo. De manera que eso es lo que ha llevado a que nosotros estemos todavía predicando una serie de sermones en esa dirección, viendo los tiempos de dificultades del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, el mensaje de Dios para ese pueblo. ¿Qué dijo Dios en esas circunstancias? ¿Qué estaba tratando Dios de hacer en esos momentos? Y entonces hemos tratado de llevar una serie de mensajes en esa dirección y llamando a la iglesia en general al arrepentimiento. Como decía, no sé si yo estoy solo ahí, pero ese es mi sentir. Entonces, el hecho de no poder celebrar la Cena del Señor es como parte de, bueno, esto es parte de la disciplina de la iglesia por el momento hasta que Dios nos vuelva a reunir otra vez. Bueno, y otra pregunta, muchos cristianos usan la sangre de Cristo como un amuleto. ¿Es correcto decir, esto es una pregunta, que la sangre de Cristo nos protege del virus? Por ejemplo, Salmo 91 dice que cualquier mal no viene a tocarnos a nosotros. Hay muchos que están confesando esa realidad. ¿Cómo pastores podemos enfrentar esa mala teología? Bueno, no quiero usar esto como medio de propaganda, pero también yo estoy haciendo unos devocionales todos los días que he titulado Palabras Alcanzados. Son 3 minutos para llegar a los miembros y a todo el que lo quiera escuchar. Y el de hoy fue sobre el Salmo 91, porque precisamente algunos están tomando el texto de ninguna plaga tocará tu morada para decir ninguna plaga puede tocar la casa de un cristiano. Pero ¿cuántos cristianos han enfermado de COVID? Por el COVID-19. Entonces, yo creo que eso es una mala aplicación del Salmo 91 y me voy a ir más lejos. Yo creo, como escuchaba recientemente también a otro predicador decir que eso es lo que el diablo quiere que nosotros interpretemos del Salmo 91. O sea, al diablo le interesa que nosotros malinterpretemos el Salmo 91. Y lo vemos porque Satanás usó el Salmo 91 para tentar a Jesús en el desierto, en el monte de la tentación. Y la aplicación fue
tírate del templo porque Dios prometió esto, que ningún mal vendrá sobre ti. El gran creyente del Salmo 91 es Jesús. Y lo sabemos otra vez porque Satanás le dice a Cristo, Dios te prometió eso. O sea que ese es el gran creyente que confía en el Señor, es Jesucristo. Y Jesucristo fue varón de dolores y terminó crucificado en una cruz. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el Salmo 91 a Jesucristo? Si fuera una promesa, una carta blanca diciendo, no se preocupen, los creyentes no van a tener ningún problema, no van a morir, ninguna peste tocará tu morada. Yo creo que si nosotros recordáramos que el creyente está en la morada de Dios, que es Dios mismo, vamos a entender mejor cómo es que ningún mal va a poder tocar mi morada, porque ningún mal podrá separarme del amor de Cristo. Y es ahí donde va Romanos capítulo 8. O sea, nosotros no vamos a ser separados ni por hambre, ni por peste, ni por ninguna cosa que venga a nuestra vida. Entonces yo no creo que debamos aplicar el Salmo 91 o tomar la sangre de Cristo, como tú decías, Michael, como si fuera una especie de amuleto para que nada me toque. O sea, la Biblia dice claramente que los creyentes van a pasar por persecución y van a sufrir lo mismo que sufren las personas en este mundo caído. Me llamó muchísimo la atención y lo usé esta mañana en el devocional del Salmo 91, este pasaje de Lucas 21. El Señor, y yo me río porque parece casi hasta irónico, y obviamente no lo es, pero el Señor les dice a sus discípulos en el versículo 16 de Lucas 21, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Un momento. Como Jesús dice, algunos de ustedes los van a matar, y luego dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, nosotros no podremos ser cortados de nuestra comunión con Dios, y por lo tanto nadie nos puede quitar nuestro mayor bien, y nadie nos puede sacar de debajo de la morada en donde nosotros estamos escondidos en Cristo, en la persona de Dios. Muy bien, excelente. Otra pregunta es que por ejemplo, los jóvenes hoy en día, los de, vamos a decir, entre 15 a 25 años, nunca han vivido días difíciles. Viven en un mundo de egoísmo, tienen sus redes sociales, piensan en sí mismos, siempre están promoviendo su propia imagen virtual. Nunca han pasado por días difíciles como estamos viviendo. Entonces, y muchos están quedándose en casa, están pensando en sí mismos. ¿Cuál es una palabra de ánimo para los jóvenes de hoy en día? ¿Cómo aprovechar este tiempo? Están aislados algunos, están pensando ya con una mente más abierta, pensando ¿qué hago? ¿Cuál es una palabra de ánimo para los jóvenes hoy en día? Josías. Sí, por lo que he escuchado de algunos hermanos, yo creo que este tiempo de cuarentena ha ayudado a ciertos hermanos a ver qué tanto les falta la disciplina aquí en sus mentes. De que la mucha diversión y ocuparse de muchas cosas nos distrae de la realidad de que honestamente no somos muy disciplinados en pensar en solamente lo bueno, lo justo, lo puro, como la Escritura nos manda hacer. Entonces, yo creo que es un tiempo excelente para el joven de escudriñar la Escritura, de estudiar la Escritura para hacer lo que exactamente la Escritura nos dice, Romanos 12, de que debemos ser renovados por la transformación de nuestras mentes. Y realmente aprovechar este tiempo para esto y tratar de ser útiles para el reino. Sí estamos en cuarentena, pero hay muchas maneras en que podemos estar evangelizando en estos días. Podemos todavía hablar con nuestros vecinos guardando nuestra distancia. Podemos llamar a nuestros familiares no creyentes. Podemos hacer muchas cosas. Entonces, no solamente pensar en mi propia santificación y aprovechar el tiempo para estudiar la Escritura, sino pensar en cómo Dios me puede usar para avanzar su reino
y qué puedo hacer para servir a Dios. Lamentablemente creo que muchas personas están realmente desperdiciando este tiempo cuando tenemos una oportunidad excelente. Mucha gente está bastante abierta para el Evangelio, están aterrorizados por el virus, tienen muchas preguntas y necesitan escuchar de nosotros de que hay esperanza y paz en Jesucristo. Muy bien, excelente. Y también nosotros como pastores tenemos que pensar que eso va a pasar. ¿Y cómo podemos nosotros, y hay muchos pastores que están escuchando esa conversación, cómo nosotros tenemos que pensar más allá de este momento en que estamos viviendo? ¿Cómo podemos nosotros pensar en cómo vamos a poder reunir la iglesia cuando termine? ¿Cuál es la forma que estamos pensando cuando termine todo, o cuando podemos reunirnos, cuando podemos congregarnos? ¿Cómo podemos realmente preparar nuestra gente para este momento? Miguel. Bueno, yo pienso que la predicación es la manera de continuar cultivando lo que es la fe, ¿verdad? Y el espíritu de unidad y el concepto de lo que es una familia local reunida en Cristo. Pero yo creo que cuando el momento llegue todavía tendremos algunos retos, porque no creo que va a comenzar de repente un día estamos separados y mañana ya estamos todos juntos. No creo que va a pasar así, porque ahora hablando como médico, no creo que repentinamente el COVID va a desaparecer, o el SARS-CoV-2, que es como se llama, y ya mañana nosotros tenemos garantía de que 2,000 personas pueden reunirse en un salón sin ningún peligro. Entonces yo creo que, no sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero yo creo que habrá un retorno parcial, tanto a la sociedad, paulatino, quizás una mejor forma de decirlo, tanto a la sociedad como a la iglesia, de ver cómo es que vamos a hacer eso, y si cuando volvamos vamos a requerir tener mascarillas puestas, o si personas de ciertos riesgos quizás todavía debieran permanecer en sus casas por algún tiempo más largo, y que parte de la iglesia sí se reúna. Yo creo que hay unos retos ahí por delante que todavía se están por definirse, porque definitivamente el COVID no va a desaparecer un día y que podamos decir, bueno, ustedes tienen no sé cuántas personas por culto, pero 1,500, 2,000 personas que se reúnan, y que tenemos garantía de que aquí no hay 10 o 15 gente con COVID presente, sobre todo en una población que tiene, o en un virus que tiene una gran cantidad de la población que es asintomática. Entonces yo creo que este reto está ahí, pero la manera de preparar la iglesia a volver es simplemente, yo creo, a través de la misma predicación, recordar cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el sentido de ser una familia, cómo una familia cuida el uno del otro, de manera que eso pueda ir creando un hambre y una sed de regresar, de estar juntos, de ver a mi hermano, de enterarme de mi hermano, de ver su rostro otra vez, de orar por él. Y entonces yo creo que pudiéramos usar la predicación para ir cultivando ese espíritu que debiera ser parte de nosotros, y del cual habla Efesios 6, de que nosotros debiéramos, Efesios 4, de mantener el espíritu de la unidad en el vínculo de la paz. Los pasajes de Hechos también, donde nos hablan de la comunidad, que era un solo sentir, de un solo corazón. Yo creo que todas esas cosas, en la medida en que la iglesia la recuerda a través de la predicación y de las enseñanzas, puede ir cultivando un deseo de regreso en la medida en que Dios nos permita hacerlo. Bueno, muchas gracias. También excelente consejo. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Estamos en la conferencia de expositores esperando un gran tiempo juntos. Es lo que estamos orando aquí en Grace Community Church, y les apoyamos, les amamos. Y solo terminando esa conversación, a mí me gustaría darles a cada uno de ustedes una oportunidad, porque hay miles de personas que van a estar viendo este video en esta conversación. ¿Cuál es la palabra? Vamos a empezar con Josías, después Miguel, después terminando con Sugel. ¿Cuál es la palabra? Si tienen unos minutos para hablar a miles de personas que están viéndonos, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decirles a ellos? ¿Cuál es una oportunidad que les estamos dando de realmente hablarnos de lo que está en su corazón? Josías, toma esos momentos para decirnos lo que está en tu corazón. Sí, o sea, lo primero que siempre en la mente es el Evangelio, o sea, pensar y orar, asegurarte que estás arrepentido de tus pecados, que crees en Jesucristo,
de que murió por ti y que fue resucitado el tercer día, porque esto es lo más importante. Pensando tal vez más enfocado en expositores y pastores, yo creo que a lo largo de esta conversación y estos tiempos me ha recordado de la gran importancia de entrenar a la gente. O sea, el hecho de que estamos hablando de personas que nos están preguntando del Salmo 91, o más comúnmente Isaías 53, de que por su llaga fuimos sanados y de que vamos a tener sanidad por la sangre de Jesucristo, me recuerda de la gran necesidad de entrenar y capacitar a la gente antes de que esas cosas pasen, para que no piensen esas cosas. Una de las experiencias más difíciles que tuve que sobrevivir fue en los 5 años que trabajé como capellán en un hospital. Me llamaban casi cada mes al piso de los quemados, con gente que estaba llamando al capellán reclamándome porque ellos salieron de sus casas, que estaba en un incendio, pero se acordaron de Isaías 43, que decía de que cuando pases por el fuego no te quemarás. Y tomé esa promesa y regresé y luego fueron quemados. Y digo, uy, qué pena que no fueron instruidos de no creer ese tipo de cosas. Qué pena de que la gente, y quiero cuidar de que cualquier persona que esté bajo mi cuidado como pastor no piense que las promesas físicas, los milagros físicos que el antiguo pacto promete, podría aplicar a un cristiano, porque estamos en un mejor pacto, con mejores promesas. Entonces, quiero entrenar a mi gente a cómo enfrentar las pruebas antes de que entren en ellos, para que no estén diciendo, uy, cuáles sean los motivos de Dios en mi vida, a lo mejor está enojado conmigo, disciplinándome. Tú no vas a saber todos los motivos de Dios en una prueba. Tú vas a ser como Job, que a lo mejor no sabe de las conversaciones que están pasando en los cielos, y lo que te toca hacer es tapar la boca y confiar de que Dios es bueno, que Dios está en control y que tiene tus mejores intereses en mente. Así que sí, una exhortación de conocer la Escritura, porque creo que en estos tiempos estamos viendo con más claridad el impacto de las Escrituras en nuestras vidas prácticas. Si tú tienes una mala teología, si tienes una mala doctrina, esto se va a evidenciar en la forma en que vives, en la forma en que duermes, en la forma en que te preocupas o confías en el Señor. Pues creo que se ha revelado con aún más claridad la verdad que siempre hemos conocido, que es tan importante que yo, que mi esposa, que mis hijos estemos totalmente saturados de la palabra de Dios para que seamos conformados a la imagen de Cristo y estemos totalmente asegurados en Él. Muy bien. ¿Y Miguel? Bueno, yo creo que mi mensaje para cada pastor y cada oveja es que aproveche este tiempo para conocer aún más profundamente el carácter de Dios. Yo creo que muchas de las preguntas, de las dudas, de los temores, de las incertidumbres que el cristiano experimenta, y aún pastores muchas veces en momentos difíciles, están directamente relacionadas a su conocimiento del carácter de Dios. Yo no quiero decir que no han estudiado doctrinalmente cómo Dios es, que es bueno, que es misericordioso, que es todopoderoso, que es soberano, pero una cosa es recordar eso y repetir eso, y otra cosa es llegarlo a conocer de una manera que su soberanía te aquiete, que su poder te dé la certidumbre de que nada de lo que está ocurriendo está fuera del control absoluto de ese Dios, de que nada te haga dudar, no importa si te duele, no importa si tú pierdes un familiar, no importa si tú pierdes un hijo, no importa qué tú pierdas, que nada te haga dudar de que ese Dios es bueno, de que ese Dios es misericordioso, de que ese es un Dios de gracia. En la medida en que el cristiano está anclado en el carácter de Dios, yo creo que ahí es donde está uno de los grandes problemas del cristiano de hoy en día, y es que muchas veces él tiene mucha teoría, pero cuando tiene que ver con el carácter de Dios, la relación que él tiene con ese Dios que la Biblia nos pinta, por así decirlo, es una relación como distante. Es una relación de yo creo esto en mi mente, pero realmente en mi corazón yo no estoy muy convencido de que Dios es como Él dice que es.
Y entonces vemos nosotros continuamente estas preguntas que surgen, que a mí me chocan una y otra vez, cuando, ¿y dónde está Dios en medio de esto? Bueno, Dios está en su trono y Él hace lo que le place, dice el Salmo 115. Entonces, si Dios es bueno, ¿por qué permite eso? Yo creo que hay un momento del caminar cristiano para hacer esa pregunta, pero llega un momento en el que tiene que conocer el carácter de Dios, donde esa pregunta ni siquiera surjan en tu mente, porque no son preguntas para ser hechas, es algo que tú conoces, que Dios es bueno, no si todas las cosas me salen bien, sino que Dios es bueno, punto, independientemente de cómo las cosas vayan saliendo. Entonces, mi estímulo, mi deseo, mi oración, mi enseñanza, mi predicación, yo quisiera que vaya orientada a que ese cristiano realmente ha llegado a ser anclado, está arraigado en el carácter de Dios, desde la A hasta la Z, algo que Dios ha desplegado a lo largo de toda su revelación, desde que abre su voz y dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, hasta que clava a su Hijo en la cruz y demuestra su amor, su misericordia, su bondad, su juicio, y que cada uno de esos atributos es tan santo como el otro. La gracia de Dios y el amor de Dios no es más santo que el juicio de Dios. No, cada una de esas cosas son igualmente buenas e igualmente santas. Entonces, ahí es donde yo quisiera anclar mis ovejas y recomendar a los pastores que hagan lo mismo. Excelente palabra, gracias Miguel. Y Sugel. Bueno, puedo decir amén, amén a lo que dijo Josías, a lo que dijo Miguel. No quisiera volver a repetir ya cosas que ellos han tocado. Quizás solamente hacer hincapié en eso que Miguel ha dicho. Yo le doy muchas gracias al Señor de que antes de que empezara esta pandemia yo estaba leyendo el libro de Matthew Barrett de los atributos de Dios, el Dios no domesticado, y fue una bendición para mi alma anclar mi propia vida cristiana en los atributos de Dios. Pero para solamente añadir dos asuntos más, es recordar tanto a los hermanos de las iglesias como a los pastores, en primer lugar, que aunque el COVID nos tomó a nosotros de sorpresa, a Dios no, todo esto estaba planificado en la soberanía de Dios, y Él que nos trajo a esta situación, Él nos dará la gracia para poder pasar por ella. Dios no es como Faraón, que nos exige la misma cantidad de ladrillos, pero no nos da la paja. Él nos da la gracia, y su gracia es mayor, como cantamos, ¿verdad? En segundo lugar, que nuestro cristianismo no se ha puesto en suspenso por causa del coronavirus. Nosotros seguimos siendo cristianos y tenemos que adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, delante de nuestros hijos, delante de un mundo que nos observa, cómo estamos reaccionando a toda esta pandemia. Y en tercer lugar, que nuestros votos matrimoniales tampoco quedan en suspenso por causa del coronavirus. Yo creo que Dios está dando también a los matrimonios una excelente oportunidad al estar en casa de poder arreglar cosas que tal vez no andan bien, y aquellos que tienen un buen matrimonio, poder fortalecerlo todavía más. Nosotros estamos aquí con nuestras esposas 24/7. En mi caso, ¿verdad? Tenemos el nido vacío, así que estoy aquí en arresto domiciliario con mi esposa Gloria, y yo digo, ¿con quién mejor que estar en arresto domiciliario que con ella? Así que aprovechemos este tiempo para seguir cultivando nuestra comunión con el Señor, seguir gozándonos en el Evangelio, porque nadie nos puede quitar lo que ya tenemos en Cristo, y seguir cultivando una relación matrimonial y familiar más profunda, más estrecha en este tiempo de pandemia. Excelente, Sugel. Estamos orando por cada uno de ustedes. Expreso también el amor de nuestro pastor John MacArthur a cada uno de ustedes, la amistad que tenemos, el aprecio, el cariño a Sugel, a Miguel, a Josías. Gracias por su participación en esa conversación de hoy en día. Y yo le pido a Sugel si puede orar por cada oyente, cada persona que está escuchando, posiblemente buscando ayuda, consejo, sabiduría en su propia iglesia, su propia familia, orando por cada uno antes de terminar, para entregar a cada iglesia, cada persona, cada pastor en las manos de Dios. Señor, nosotros queremos darte muchas gracias, porque aunque nosotros tenemos en estos momentos miles de interrogantes, tú no tienes una sola interrogante en tu mente, tú solo tienes respuestas. Y nosotros confiamos en ti, confiamos en tu soberanía,
Y te rogamos por cada hermano, por cada pastor, por cada iglesia representada en los que van a ver este video. Ayúdanos, oh bendito Rey, a poder mostrar el carácter de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo en medio de esta pandemia. Ayúdanos a recordar que la gran comisión no quedó en suspenso, el evangelio no quedó en suspenso por causa de lo que está sucediendo con el coronavirus. Ayúdanos, oh bendito Señor, a ser sal y luz en medio de un mundo que perece. Mira los retos que tenemos como pastores y líderes. Danos la sabiduría que necesitamos para poder pastorear esas ovejas por las que Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y que al final, Señor, de esta pandemia, la novia de Jesús esté más hermosa y más brillante que cuando esta pandemia comenzó. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, Amén. les enviamos un abrazo virtual y esperamos verlos aquí en septiembre. La confianza que nosotros tenemos. Un saludo a todos que están escuchando. Les esperamos a todos en la conferencia de expositores. Que Dios les bendiga y hasta la próxima conversación. Que Dios les bendiga. La Iglesia, tan verdadera y viva hoy como en su origen hace 2000 años, fundada por Jesucristo y cimentada en sus propias palabras. Ella es un misterio, un plural y singular en uno, elegidos de todas las naciones, pero una en toda la tierra. La Iglesia es un cuerpo, está unificada en un solo acto: amor, amor por Cristo y amor por los demás. Ella es la novia de Cristo, la suya propia, en unión indisoluble con su Señor y comprada por Él mismo. La Iglesia es una familia compuesta por familias. Jóvenes y viejos se reúnen con una herencia en común. Pastores fieles dirigen su rebaño aún en medio de la oscuridad con la palabra de Dios para iluminar su camino. La Iglesia no está en silencio. Levanta un poderoso himno. Los cantos estallan primero hacia el cielo y luego hacia las calles. Así que contemplen a esta iglesia con asombro. Con Cristo al mando, ¿quién puede oponerse? Solo Dios podría haber creado un cuerpo tan diverso. Solo Cristo pudo comprar una gema tan valiosa. Solo el Espíritu Santo puede sostener una comunidad tan profunda y tan rica. Cada iglesia nueva es un organismo único que crece desde las mismas raíces. Esta es la Iglesia de Cristo.